días para todos los que se conectaron hoy a esta sesión. Gracias por aceptar nuestra invitación. Siendo las 8:05 de la mañana, damos inicio a la presentación de nuestro informe, el Informe del Ambiente Laboral en Bogotá, edición 2025. Hoy nos acompaña Jaime Urquijo, director de proyectos de Great Place to Work Colombia, quien nos presentará el informe en donde podremos conocer los hallazgos más relevantes sobre la gestión del ambiente laboral en las organizaciones en Bogotá. Entonces, Jaime, gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido y te cedo la palabra. Andrés, gracias a ti por la introducción. Grato para mí estar con ustedes acá en esta presentación de este informe. Simplemente la ficha técnica es un informe que se hace con muy altos estándares. Hay una tecnología de análisis basada en inteligencia artificial, algoritmos de aprendizaje de máquina y no está de más comentar que la firma pues tiene como es el estándar ISO 27001, pues que es el más alto en términos de ciberseguridad. El informe que les vamos a presentar va a estar apoyado en la opinión de 690.000 personas que están presentes en 750 organizaciones en Bogotá, hay 300.000, 390.000 en 760 organizaciones en el resto del país, que en algún momento vamos a estar viendo cómo se contrastan estos dos resultados. Cuando hablamos de Bogotá, pues pensamos en una ciudad, pero no necesariamente. Hay una cantidad de personas que trabaja fuera del núcleo urbano. Recuerden que Bogotá es un área metropolitana y entonces tenemos algunas personas en la periferia, marginalmente, pero algo de eso hay. Hay un poco más en el resto del país. Hay cuatro macrosectores acá. Son los sectores que terminan aglutinando la actividad económica, la actividad empresarial del país. El sector servicios es el más numeroso, es el más grande de Colombia. Industria, muy importante, es más importante fuera de Bogotá, el sector comercio y el sector financiero. En este informe, en una primera parte, miramos cómo está conformado el grupo que está opinando para formar una idea de cuáles son sus características, porque acá hay elementos que son decididamente interesantes para nosotros como investigadores sociales. Cuando uno indaga sobre identidad étnica, usted cómo se percibe a sí mismo en términos étnicos, el 3% de las personas en Bogotá nos dice, yo me siento parte de una minoría étnica. En el resto del país, y esto es fácilmente comprensible, el 7% nos manifiesta lo mismo. Importante conocer la orientación sexual de las personas, identidad de género, no tanto por esta demografía, sino cuando se interpretan los resultados, si en estos grupos uno está identificando oportunidades de mejoramiento visibles en lo que hace al ambiente laboral. Acá hay algo que podría ser muy sutil, pero y por eso es necesario llamar la atención. Fíjense ustedes que en Bogotá la participación laboral en esta muestra, pues una muestra suficientemente grande como para creer que es decididamente representativa, es absolutamente pareja, género femenino, género masculino, hombres, mujeres. El, en el resto del país no es así. Y esto muestra a las claras que en el resto del país la mujer paga un costo mayor, un costo más alto por la economía del cuidado. Muchas mujeres en ciudades más pequeñas de Colombia, pues son el recurso al que naturalmente se apela a la hora de cuidar hijos, a la hora de cuidar personas mayores. En Bogotá hay una mayor, se ha ganado mucho más a ese respecto
y hoy tenemos una mujer participando mucho más activamente del mercado laboral. Si alguien se pone muy exquisito, habría que decir que en Colombia las mujeres representan el 51% de la población, es decir, esto todavía le falta un giro de tuerca para que esté reflejando la realidad del país. El perfil demográfico es el previsible, pocas personas jóvenes, pocas personas ya más senior y la mitad tendiendo a converger hacia un rango entre 25 y 55 años. Ahí está más o menos el 80% de la población. Cuando uno mira formación académica, encuentra que Bogotá es la ciudad del país que tiene una proporción más alta de personas con formación de posgrado. El 30% lo manifiesta. Recuerden, una formación de posgrado, especialización, maestría, doctorado. Ahí está el 30% de la población que está trabajando. Habría que decir que es un porcentaje muy atractivo, muy interesante. En el resto del país, en su conjunto, el 22% de las personas acredita formación de posgrado. El, cuando uno mira, esto es algo que es muy importante, el 44% de las personas que trabajan en Bogotá, a su vez están en paralelo estudiando, ya sea un pregrado, ya sea un posgrado, incluso otros estudios. Ya pues es más que obvio para muchos que se ha ganado, hay muchas formas de acceder al conocimiento y entonces se ha facilitado grandemente poder acceder a estudios de formas supremamente flexibles para el colaborador. Habría que decir que en Bogotá se tiene la proporción más alta de personas en el país apelando a otros estudios, seguramente en espacios distintos a los de una universidad, una institución académica tradicional. El orden de magnitud, el 14% de las personas que trabaja en Bogotá nos dice, he debido interrumpir mis estudios. Y algunos de ellos, un porcentaje de ellos, el 3% ya piensa del total, ya piensa que eso ya es irreversible. Esto es algo mejor que en el resto del país, donde ese porcentaje es del 16%. En lo que hace a antigüedad, el 39% de las personas en Bogotá tiene menos de 2 años. Es la ciudad del país en la que hay una proporción más alta. Y no les quepa ninguna duda de que esto está íntimamente asociado por la movilidad laboral. Las personas en Bogotá encuentran más opciones de trabajo. Esto, pues, naturalmente refleja el mayor estadio de desarrollo que frente a algunas otras ciudades de Colombia, pues la diferencia es muy importante y eso permite una mayor movilidad. Bogotá, a su vez, es el lugar de Colombia donde hay una mayor proporción de personas trabajando de forma híbrida. El 21% de los colaboradores opinando manifiesta que está en esa modalidad, incluso el 9% está trabajando de forma remota, es decir, permanentemente en modalidad de teletrabajo. Esto pues fue precipitado por la pandemia y ya se ve que hay muchas organizaciones que se han movido con mucha decisión a trabajo remoto, trabajo híbrido, y Bogotá está llevando la delantera
en lo que hace al trabajo híbrido. Lo que acabamos de ver de pronto está bastante conectado con esto. Acá tenemos una discutible medalla de oro. En Bogotá, el 36% de las personas manifiesta que el desplazamiento entre su residencia y lugar de trabajo, cuando tiene que hacerlo, sea por trabajo presencial, sea por trabajo híbrido, ese desplazamiento es incómodo. En el resto del país, la proporción es muy diferente, es menos de la mitad. Y por supuesto, si uno sacara ciudades grandes, las más grandes, ese porcentaje sería todavía menor, el de personas que manifiestan que les es incómodo movilizarse a su lugar de trabajo. El 51% de las personas manifiesta que no es el único responsable de la economía de su núcleo familiar. Esto, pues, es decididamente positivo. En ese núcleo familiar, ya sea con la pareja, ya sea con los padres, hay otras personas aportando para atender las necesidades económicas. Y previsiblemente uno alcanza a imaginar que cuando esa responsabilidad es compartida, la persona puede tener una movilidad laboral más cómoda, puede darse el lujo de decir, este trabajo no me satisface, este trabajo no llena mis expectativas, yo me desvinculo, voy a buscar algo que esté más en línea con lo que deseo, y eso no es problemático porque en mi núcleo familiar hay alguien más, de pronto algunos otros, que están contribuyendo con sus ingresos, y entonces eso me permite a mí tener una mayor flexibilidad. Cuando eso no sucede así, pues no les quepa duda de que la persona experimenta una restricción que puede ser importante. En Bogotá, el 86% de las personas, el porcentaje más alto del país, nos manifiesta haber tenido, pues haber tenido, sí, dos empleadores o más. Nosotros tenemos el detalle, incluso ya cuando entramos a análisis de otra naturaleza, cuáles han tenido dos empleadores, cuáles han tenido tres, qué porcentaje ha tenido dos empleadores, qué porcentaje ha tenido tres empleadores o más. Pero acá, este nuevamente es otro indicio que habla de movilidad laboral. Finalmente, el 45% de las personas manifiesta que no tiene ningún tipo de interacción con cliente externo, en comparación con el resto del país, donde ese porcentaje es del 42%. Previsiblemente, entonces, uno piensa que en Bogotá, por algunas actividades, pueden tener la proporción de personas trabajando en áreas de soporte podría ser mayor, o incluso en el que la actividad misma no eh, lleva a una interacción fluida con lo que uno puede denominar un cliente externo. Muy bien. Este modelo lo repaso rápidamente. Acá hay personas que lo conocen de forma muy detallada. Y el modelo de Greip-Stubor se fue construyendo de manera escalonada. Perdón. Escalonada, ¿por qué? Porque comenzó respondiendo a algo que es muy sencillo, ¿cierto? Evaluando asuntos asociados a una relación que se establece, que comienza con una transacción. Yo te doy, tú me das, ¿sí?
Una relación que evoluciona a un tipo de relación diferente, una relación donde se establece un tipo de conexión más en el plano afectivo. Y uno y otro pues permiten saber qué tan sólido es el vínculo que une a esa persona con su organización. Cuando además del vínculo se toma en consideración la experiencia compartida, pues ahí ya se tienen todos los elementos que conforman ese fenómeno denominado el ambiente laboral. El modelo del instituto es un modelo de mucho reconocimiento y el modelo del instituto dice que el ambiente laboral se apoya en 5 dimensiones. Eh, Alguien las podría denominar categorías. La primera de ellas, credibilidad. ¿A qué hace referencia a eso? Hace referencia a esa capacidad que tiene el líder de conectarse con su equipo de trabajo. Respeto no se queda únicamente en el nombre, la obviedad de si las personas se tratan de manera respetuosa, ese no es el punto que se evalúa acá. Acá lo que se quiere conocer es cómo se percibe la respuesta que la organización y los líderes dan a las necesidades y expectativas de los colaboradores. Eh, Ecuanimidad toca un asunto muy complejo porque está relacionado con la justicia. Y las cosas relacionadas con la justicia son naturalmente complejas. Entonces, acá se evalúa qué tanto el colaborador percibe que las decisiones están animadas por el deseo de actuar de forma justa. Compañerismo es tan obvio que no hace falta hacer referencia a él, y orgullo pues nos mueve allá a un plano diferente, nos saca de las percepciones y nos mueve al terreno de los sentimientos que a uno le producen las diferentes facetas de la organización. Las 3 primeras dimensiones son las fundacionales, las esenciales. ¿Por qué? Porque repercuten en la formación de confianza, y la confianza es el gran activo de un gran lugar para trabajar, que es finalmente de lo que se quiere fortalecer acá. Cuando uno hace un ejercicio de estos, no se le puede olvidar algo que es tan obvio que a veces se pasa por alto. Y es que quienes están opinando son personas y sus opiniones están condicionadas. Acá ninguno de nosotros podría decir que yo opino objetivamente. Esa no es una posibilidad humana. Todos nosotros opinamos de forma subjetiva, y esa subjetividad se ha ido construyendo desde nuestra genética, desde nuestra historia, desde nuestra personalidad, ¿cierto? Que nos va llevando a observar las cosas de una manera particular. Cuando uno analiza qué influye en la opinión de las personas que califica el ambiente laboral acá en Bogotá, cuando uno lo mira en su conjunto, lo que más influye son los factores personales, características de los individuos que uno va notando. Cuando digo uno, es una forma, llamémosla coloquial, cuando la tecnología va notando que hay opiniones que reflejan características demográficas de las personas. Eh, Factores organizacionales están casi al mismo nivel. Factores laborales, ya los que tienen que ver con la persona en su lugar de trabajo, participan tienen una menor repercusión, y también factores de tipo geográfico. Ya sobre esto vamos a comentar más adelante. Los factores personales
quisiéramos detallarlos ahora enseguida, pero son muchos y están muy atomizados. Entonces, no hay ninguno de ellos que sea particularmente impactante. Todos influyen un poquito por aquí, un poquito por allá, pero no tenemos acá un factor personal que conduzca a un patrón de respuestas diferentes, como por ejemplo decir que la opinión de las mujeres es, o que el género influye mucho en la opinión de las personas. No, eso no lo estamos encontrando. Por el contrario, en factores organizacionales sí hay dentro de estos factores algunos que tienen un impacto muy significativo. El sector económico es el que más pesa. Eh, y sobre esto vamos a dar algún ejemplo ahora más adelante. La propiedad también es importante, pero acá la propiedad seguramente más de uno piensa el grupo económico. No es el grupo económico. Acá cuando se hace referencia a la propiedad es fundamentalmente si estamos hablando de empresas privadas, empresas públicas, empresas de propiedad corporativa, ese tipo de propiedad es al que estamos haciendo referencia. El tamaño influye, el tamaño de una organización es relevante en ciertas opiniones que dan las personas en relación con el ambiente laboral. En lo que hace a aspectos laborales, lo que más influye es el tipo de contrato. Tipo de contrato, si el contrato es a término fijo, si el contrato es a término indefinido. Esto significa entonces que hay cuatro aspectos que tienen una influencia importante, los cuatro que ustedes ven acá, son muy relevantes en el 35% de la encuesta, de las opiniones que dan las personas. El otro 65% está mucho más atomizado, son influencias relativamente pequeñas que si no fuese por la tecnología tal vez uno ni siquiera las advertiría. Cuando uno contrasta esto con el resto del país, encuentra muchas similitudes, salvo un detallito, que es la comodidad del desplazamiento. En ciertas ciudades de Colombia, no nos vamos a referir a ellas para no descarrilar este informe, las opiniones de las personas están muy fuertemente condicionadas por la comodidad, por esa manifestación que hacen de si el desplazamiento a su lugar de trabajo les es cómodo. Hablemos un poquito, profundicemos en esto de una manera relativamente sencilla como para que ustedes entiendan lo que queremos comunicarles acá. Si nosotros le planteamos a un grupo de colaboradores, ¿cierto? Este reactivo, reconocemos a las personas que intentan nuevas formas de hacer las cosas sin importar el resultado, en servicios gubernamentales, en decenas de organizaciones dedicadas a servicios gubernamentales acá en Bogotá, del sector nacional, del sector distrital, se encuentra que el promedio de la opinión positiva es del 60%, es decir, la mayoría tiene una opinión positiva sobre este aspecto. Y el 13% es el promedio de la opinión negativa que se encuentra acá en Bogotá, en este sector, cuando uno pregunta sobre esto, cuando uno propone este tema de reflexión. Y uno podría pensar, si eso es así en servicios gubernamentales, eso debe ser así, más o menos, o el resultado debe ser muy parecido en varias otras actividades económicas. Y la verdad sea dicha, pues no es así. Uno puede encontrar que hay otras actividades económicas
en las que la diferencia es relativamente pequeña. Yo no diría, pues no, un poquito más, pero no es tan distinto, pero ya uno podría moverse a otros sectores en el que ya encuentra un resultado visiblemente diferenciado. Y no es casual acá ver en el extremo de este grupo de sectores económicos a los bancos, un sector que ha tenido una tremenda, que le ha tocado un esfuerzo de reinvención muy importante porque ha experimentado disrupciones significativas en el modelo de negocio, fundamentalmente la que ha venido con lo que se denomina las fintech, que son sectores en los que entonces ya en los bancos vemos que hay una mayor sensibilidad en relación con esto. Ya se busca, se promueve que las personas intenten nuevas formas de hacer las cosas para poder conseguir los resultados que se esperan. Y entonces uno diría, hay diferencias importantes, pero no terminan acá. Si uno sigue avanzando, pues uno encontraría sectores en los que ya la opinión positiva acá está en un rango muy diferente, y la opinión negativa es progresivamente más baja. Y son sectores donde uno va percibiendo que la necesidad de innovar, de buscar nuevas formas de hacer las cosas, es progresivamente mayor. Nos sorprende encontrar acá al sector financiero, excepto a los bancos, porque ahí están estas compañías a las que hacíamos referencia ahora, entre otras las fintech. Pero ahí no acaba esto. Acá uno sigue viendo, moviéndose hacia otros sectores en los que la opinión sobre este aspecto está muy visiblemente diferenciada. Y encuentra uno un sector donde previsiblemente todo lo que tiene que ver con tecnología, pues está embargado, ¿cierto?, de el propósito de innovar. Allá no es un rico tenerlo, la forma como traducimos el nice to have. No, allá es imperativo estar buscando nuevas formas de hacer las cosas. Se podría decir que la industria vive de eso, de esa búsqueda. Y entonces, cuando uno vuelve y recupera esta mirada que arrancó por servicios gubernamentales y termina en el sector de tecnología, pues uno encuentra que la brecha es muy significativa. Sería realmente fantasioso exigir o esperar que en servicios gubernamentales se tenga un resultado como el que uno ve en tecnología. Y también sería totalmente inapropiado decirle a una empresa de tecnología que como la opinión positiva en este aspecto es 70 y eso es mejor que 60, pues ellos están bastante mejor que lo que uno está viendo en otras industrias. No, decididamente eso no alcanzaría. Entonces, cuando se interpreta esto, el sector juega un papel muy importante. No podemos ignorar el sector de donde están proveniendo estas opiniones. Entremos ya a mirar resultados acá en Bogotá. Y vamos a avanzar, como les dije, de forma escalonada, comenzando por los asuntos transaccionales. Y cuando se piensa en asuntos transaccionales, no les quepa duda de que los colaboradores inmediatamente activan su atención a uno de estos tres aspectos: la compensación, a los beneficios o al desarrollo. Alguien se sorprendería, de pronto los dos primeros son previsibles, pero el tercero toma por sorpresa. Pero yo estoy seguro que acá hay personas que han escuchado en entrevistas de trabajo a personas que manifiestan con mucho desparpajo
eh, yo no estoy, la compensación para mí en este momento no es relevante. Para mí lo más relevante es aprender. Lo más relevante es conocer el quehacer de esta organización y entonces eso es lo que más me entusiasmaría de vincularme a ella. Eh, Cualquiera de estos aspectos puede ser determinante en la decisión de arrancar una vinculación laboral. Y lo que se espera es que en esa historia laboral alguno de estos aspectos esté bien resuelto. Hoy puede ser el desarrollo, mañana podría ser la compensación, años adelante podrían ser los beneficios, pero que el colaborador sienta que algo de esto está bien resuelto. Cuando eso no sucede, ¿cierto? Cuando un colaborador dice yo no tengo una opinión positiva sobre nada de esto, pues no hay duda de que ahí la relación se está complicando para que pueda ser sostenible y perdurable. Una persona que manifiesta una opinión negativa sobre, o que no manifiesta una opinión positiva sobre ninguno de estos aspectos, pues uno alcanza a decir, esa persona seguramente está deseando encontrar otro empleador. Cuando uno contrasta el resultado de Bogotá con el del resto del país, acá estamos viendo el resultado de forma simultánea, la verdad sea dicha, uno podría decir que esto está en un nivel satisfactorio. En, por supuesto, estamos viendo el agregado, ¿cierto?, de una cantidad muy grande de organizaciones y de alguna manera era previsible que ese agregado estuviese en los niveles intermedios. Al resto del país le decimos en la práctica exactamente lo mismo. Acá ustedes pueden desconcertarse por redondeo, faltará de pronto algún punto porcentual, pero no es nada, no es otra la razón que motiva esa diferencia. ¿Qué es lo que mejor se resuelve en Bogotá? Los beneficios. ¿Qué es lo que mejor se resuelve en el resto del país? Los beneficios. Los beneficios han ganado mucha relevancia en la propuesta de valor organizacional. Hay organizaciones que ponen un gran esmero para que el conjunto de beneficios sea considerado atractivo, valioso, relevante por el colaborador. Ustedes ven ahí en esa intersección de estos tres círculos ese porcentaje de personas que manifiesta una opinión positiva sobre todos los aspectos evaluados. Fíjense que en el resto del país ahí hay 4 puntos porcentuales más en términos de logro. Y el resultado problemático acá es esa rueda o ese círculo que ustedes ven suelto acá. Ese 10% de personas que en Bogotá dicen, yo no veo nada de esto bien resuelto. ¿Sí? En el resto del país es el 8%. Pero en suma, uno podría decir, es un resultado satisfactorio. Cuando uno entra a los diferentes sectores, pues encuentra ya unos niveles de logro diferentes. Ya encuentra uno acá sectores, no los voy a mencionar, ustedes los observan y seguramente se buscan en esta lista, está en la primera página, ¿cierto? En los que el resultado es muy satisfactorio, seguramente sectores más competitivos, sectores con mejor capacidad económica, seguramente eso se nota, o que son más atractivos en términos de desarrollo para las personas. Este clic nos permite ver esos sectores en los que se ve una mejora con respecto al ejercicio anterior. Es decir, antes se ubicaban la evaluación de los asuntos transaccionales estaba en un nivel satisfactorio, ahora se ha movido a un nivel muy satisfactorio y esa diferencia es importante. Se ve en la industria, perdón, en servicios de
software, tecnología, una industria muy competitiva. Cualquiera que está en esa industria lo sabe. Y también la industria de químicos y derivados. Ahí está también todo lo que tiene que ver con laboratorios farmacéuticos, que es una actividad, pues a pesar de la crisis del sector salud, que concentra unos actores de primerísimo orden, no solamente nacional, sino mundial. Acá ven en TICS, el sector de las TICS, ya más referido a información y comunicaciones, que hay una mejora con respecto al ejercicio anterior. Mejoras también vemos en sectores logísticos, almacenamiento y transporte, también en el sector de la construcción. Si nos quedamos con la mirada sectorial, la conclusión pues se resume en hay unos sectores en los que estos aspectos se valoran en un nivel muy satisfactorio y hay otros que lo valoran en un nivel satisfactorio. Ahí está como sector, pues todos aquellos que nos ha sido posible evaluar. Ya cuando uno mira el resultado por la propiedad de la organización, acá hay, si se quiere, un elemento más llamativo. Primero aclaremos cuáles son estas propiedades. Mixta hace referencia a propiedad del Estado. El Estado está, pero también están los privados. EICE es una manera como el sistema simplifica empresas industriales y comerciales del Estado, empresas públicas, pero que en este caso, porque hay unas de ellas, que se regulan por el derecho privado. Eso hace toda una diferencia organizacional. Organizaciones privadas, esa es obvia. Organizaciones públicas son el Estado y prevalece el derecho público. Y corporativa hace referencia a cuando es propiedad de otras organizaciones o de otras, o hay una propiedad que se va, que surge por afiliaciones. Entonces, corporativa, ahí están las agremiaciones, a nivel nacional estarían, si hablásemos a nivel nacional, acá estamos hablando a nivel local, pues cámaras, por ejemplo, estarían ahí, estarían cajas de compensación, clubes sociales, estarían ahí, todos ellos hacen referencia a propiedad corporativa, que justamente es el que llama la atención acá, porque los aspectos transaccionales acá en su conjunto, la evaluación que hacemos nosotros demanda atención. Hay visibles oportunidades ahí. De hecho, la calificación que se recoge es más baja que la que uno encuentra en el sector público, que en este aspecto es la que uno intuitivamente le parece más natural que está cerrando la lista. No, ese no es el caso. En propiedad corporativa hay una mayor oportunidad de mejoramiento. Cuando uno contrasta el resultado con, cuando uno mira acá, perdón, por tipo de contrato, encuentra curiosamente a el sector público alimentando acá esta información en dos niveles que están muy contrastados. Libre nombramiento y remoción, no les quepa ninguna duda, ahí estamos hablando de funcionarios públicos y particularmente aquellos que llegan a tener los mayores niveles de responsabilidad en dependencias del sector público. Ahí la parte transaccional, ellos informan, estas personas que tienen este tipo de contratos, que
en su entender, los aspectos transaccionales están resueltos de una manera muy satisfactoria. Andrés, sí, señor. Jaime, nos están haciendo dos preguntas sobre un par de slides que comentaste hace un rato. Y la primera es, pregunta Ángela Torreglosa, ¿en qué sector económico podría estar, perdón, la compañía para la que ella trabaja, que es un hotel y que participaron o que hicieron la valoración de GPTW? Muy bien. Entonces, previsiblemente el sector de servicios, con toda seguridad, el macrosector, y si volvemos acá atrás, vemos un repaso para ver dónde seguramente está acá agrupado. Diría que en esta página no está con seguridad. Eh, Casi con seguridad va a estar acá al final, es el último sector que aparece acá, otras empresas de servicios. Cuando la cantidad de empresas no es suficiente para una evaluación individualizada, entonces termina agrupada en estos, llamémoslo, colectores de otras empresas de servicios, previsiblemente está ahí. Paso a la página siguiente, o como para descartarlo. Sí, y entonces creo que con seguridad podemos decir que está en otras empresas de servicios. Ok, Jaime, gracias por tu respuesta. Una segunda pregunta. Pregunta Carolina Hernández. ¿A qué te refieres con sectores gubernamentales? Sí, creo que no son exactamente sectores, sino servicios gubernamentales. Aprovecho que tengo esta diapositiva acá enfrente. Y servicios gubernamentales es el sector público. Eh, Entidades del sector público, ministerios, departamentos administrativos, eh, tanto del orden nacional, en este caso también del orden distrital. A eso hace referencia. Son, agrupa el quehacer público en estas entidades, ¿sí? Ese es el servicio público, el servicio gubernamental. Ok, Jaime. Y nos acaban de hacer una tercera pregunta. La hace John Escobar y él pregunta sobre cómo es la fórmula o a qué se refieren más a fondo, como con más detalle, cuando hablamos nosotros, Jaime, del índice de la transacción. Y él adiciona, si está en azul claro, es que es bien recibido o si va bajando, recibe poca apertura al cambio. ¿Cómo se puede interpretar esta información referida al índice de la transacción? Entrando un poco más en detalle en qué consiste o cómo llegamos nosotros al índice de la transacción, Jaime. Muy bien. Empiezo por la respuesta más fácil, y aprovecho esta gráfica simplemente para hacer referencia a que en la parte baja ustedes ven la escala y el color azul claro hace referencia a que en esos sectores la opinión que se recoge sobre estos aspectos transaccionales es muy satisfactoria, y ya cuando pasa a amarillo es porque la respuesta se puede considerar satisfactoria, buena, pero la azul clara es mejor, refleja un mayor nivel de consenso. Muy bien. La otra respuesta es, si se quiere, más eh, retadora de poder responderla en este espacio. ¿Qué es un índice? Un índice es una métrica sintética que permite comunicar una evaluación que se hace de múltiples formas para poder resumir
en un único indicador qué tan bueno es el resultado. Detrás de cada una de las opiniones que ustedes ven acá, por ejemplo, centremos la atención en seguros. Ahí dice seguros 75. Uno lo ve como un número, pero detrás de ese número ha habido muchas evaluaciones que hemos hecho nosotros, como por ejemplo, muy bien, seguros, ¿qué opinarán las mujeres en el sector seguros? ¿Qué opinan las personas más jóvenes? ¿Qué opinan las personas más antiguas? ¿Qué opinan las personas que tienen menor nivel de responsabilidad? ¿Qué opinan las personas que se consideran a sí mismas parte de una minoría étnica? Entonces son muchas preguntas, muchas respuestas y muchos asuntos que hay que evaluar. La opinión positiva, la opinión negativa, la opinión indecisa. Todo esto son informaciones que se van recibiendo y que nosotros necesitamos ir absorbiendo. Y como llega información de múltiples fuentes, en ese momento, pues nos toca consolidarla, nos toca integrarla para poder resumir eso que estamos recibiendo, en resumen, qué tan bueno es. Y eso es un índice. Entonces, un índice es un recurso que se crea para poder tener una visión unificada que integra muchos aspectos intervinientes. Apelemos a un índice que se publica de forma periódica. Cada mes el DANE está informando, ¿cierto?, cómo ha cambiado la, eh, el índice de precios al consumidor, la inflación. Ese índice de precios al consumidor, lo que nos entrega como un dato, en la práctica es la evaluación de centenares de productos que concurren en la canasta familiar. Entonces ahí están los servicios, están, están las matrículas, están los alimentos. Dentro de los alimentos están los alimentos de este tipo, verduras, frutas, ¿cierto? Harinas, etcétera, etcétera. Entonces son muchos vectores, muchas fuentes de información que además tienen distinto peso dentro de la economía familiar. Si uno se va a las familias de menores recursos, los alimentos tienen una proporción muy alta de las erogaciones de esa familia de menores ingresos. Entonces, todo esto lo tienen que integrar de una manera muy compleja y entonces tienen que apelar a la construcción de un índice con todos estos insumos que tienen pesos específicos diferenciados en ese resultado final. Quisiera preguntar, como este es un asunto un poquito más complejo, si esta respuesta, algo se pudo ayudar a responder la inquietud que plantea la persona. Sí, Jaime, John respondió y sí, que muy interesante y muchas gracias. ¿Vale? Bueno, no, con todo gusto. Bueno, entonces, íbamos por, eh, permítanme, retomo, íbamos por acá, ¿cierto? Y entonces encontramos personas en el sector público, las que llegan a los mayores niveles de responsabilidad, ahí uno encuentra de forma generalizada una mejor opinión positiva. Por eso el resultado es muy satisfactorio. Las personas vinculadas de forma directa sin contrato laboral, pues ¿quién es el mayor empleador de personas de esta manera? El sector público también, ¿sí? El sector público eh, tiene una gran cantidad de contratistas, personas vinculadas
a través de contratos de prestación de servicios, en este caso, profesionales. Y la opinión que se recoge en diversas organizaciones del sector público, cuando se entrevista a estos contratistas, pues ellos manifiestan oportunidades de mejoramiento visibles en relación con asuntos de índole transaccional. Eh, Salgamos de acá. Esta es la parte, si se quiere, más formal y movámonos ya a un tipo de relación diferente, la relación en el plano afectivo, que a todos nos va siendo natural cuando nos integramos a un equipo de trabajo, nos vamos conectando en mayor o menor medida con el trabajo, con los compañeros, ¿cierto? Con los líderes, con la organización, y eso tiene un impacto cuando uno se conecta mucho, eso tiene un impacto muy positivo en el desempeño. Por eso muchos le ponen una atención grandísima y justificadamente al compromiso. ¿Qué tanto compromiso hay? Esa conexión se materializa en el esfuerzo que pone el colaborador y en su intención de permanencia. Un colaborador más comprometido, ¿sí? Trabaja con más ahínco y desea permanecer por más tiempo en una organización. Cuando uno contrasta el resultado de Bogotá con el del resto del país, ¿qué ve acá? El costo del desarrollo, ¿sí? No les quepa ninguna duda que el patrón que experimenta, que se ve acá en Bogotá es el colaborador típico se compromete menos que lo que uno ve en otras ciudades del país. Por eso, quienes están al frente de gestión de personas acá en Bogotá, saben que este tema es retador. Y cuando hablan con sus colegas o con sus equipos ubicados en otras ciudades del país, encuentran que acá este tema es más demandante. ¿Sí? Las personas se comprometen menos. No es que se comprometan, que no es que estén descomprometidas, no, pero no muestran ese nivel de conexión que uno ve en otras ciudades del país. Y entonces esto inevitablemente, ¿cierto? Va a traducirse en una mayor movilidad laboral. Cuando uno entra, nuevamente, acá ustedes ven sectores, aquellos, el azul clarito, donde uno encuentra un nivel de compromiso muy satisfactorio. Y ya cuando empieza el amarillo, ahí empieza la apreciación que entregamos es el resultado está en un nivel satisfactorio. Vemos acá dos sectores que están manifestando una opinión sensiblemente mejor en términos de compromiso financiero, excepto los bancos. No es que los bancos no tengan un buen resultado, no, lo que se quiere decir acá es que el financiero es tan grande y los bancos tan importantes que los bancos los vemos de forma independiente. Y el sector de industria de químicos y derivados, ahí uno ve un nivel de compromiso mejor. Acá uno ve ya un compromiso en un nivel satisfactorio, bueno, razonable. Operaciones logísticas, almacenamiento y transporte mejora en relación con el ejercicio anterior. Y en esta última página, pues sí, hay que llamar la atención sobre lo que uno ve en el sector de la construcción y en servicios gubernamentales. En el sector, perdón, en el sector de la construcción, en servicios gubernamentales, uno ve un compromiso que demanda atención. Uno alcanza a sentir la vulnerabilidad que hay en algunas organizaciones en este sector por la manifestación de compromiso que hacen las
personas. Cuando uno mira esto en función de la propiedad, encuentra organizaciones de economía mixta, participación del Estado, participación del sector privado, compromiso en un nivel muy satisfactorio. Incluso eso uno lo ve en empresas industriales y comerciales del Estado, empresas públicas que se rigen por derecho privado. Ahí uno ve un compromiso en un nivel muy satisfactorio, en este último caso, mejorando en relación con el ejercicio anterior. En propiedad corporativa, uno ve un compromiso mejor que en el ejercicio anterior, y en el sector público uno ve un compromiso que demanda atención. Es algo que debemos registrar acá. Recuerden que como estamos en Bogotá, la palabra público acá puede estar haciendo referencia a público del orden nacional, a público del orden distrital. Y no queremos entrar a un mayor nivel de detalle ahí, pero es necesario en este momento pues hacer esa claridad para que no nos inclinemos naturalmente hacia uno de estos dos sectores. Por supuesto, el sector público de orden nacional es mucho más grande que el sector público del orden distrital. En lo que hace a cómo luce el compromiso en función del tipo de contrato, nuevamente las personas que están vinculadas a través de un contrato por libre nombramiento y remoción manifiestan una opinión muy satisfactoria en lo que hace al compromiso. Cuando uno contrasta eh, estos sectores económicos con lo que ve en el resto del país, las diferencias son importantes. Eh, eh, en uno y en otro caso, las diferencias son muy pronunciadas. Servicios gubernamentales, que uno de pronto intuitivamente siente que el que tiene dificultades muy grandes para que en estas evaluaciones obtenga un buen resultado, pues ustedes pueden ver acá que servicios gubernamentales en el resto del país, el compromiso está en un nivel muy satisfactorio, en contraposición al que estamos viendo acá en Bogotá. Acá hay una brecha muy importante y decididamente inquietante. Tenemos en el gobierno nacional, el gobierno distrital, grandes empleadores, ¿sí? Y entonces esto pues es un asunto de importancia. Reitero que no queremos en este momento entrar a dirimir la cuota de responsabilidad, si esto es nacional, si esto es distrital. Ese no es el punto de esta presentación, simplemente lo referiríamos como servicios gubernamentales. Cuando uno mira entidad pública con respecto al resto del país, pues la diferencia es la que veíamos ahora. Muy bien, acá hemos visto, recapitulando, asuntos de carácter transaccional y el compromiso. Y entonces es natural preguntarse, ¿será que el compromiso viene muy fuertemente determinado por la forma como se resuelvan los asuntos transaccionales? Y la respuesta es sí. Hay una correlación importante en la forma como se perciben los asuntos transaccionales y el compromiso que uno identifica en esas organizaciones. Al punto de explicarlo completamente, no. La respuesta es no. Si uno apela un poquito acá a lo que nos dice la estadística, uno podría concluir que
el, el compromiso en un 62%, ese SR cuadrado que ustedes ven ahí abajo, en un 62% parece estar explicado por la forma como se resuelven los asuntos transaccionales, pero el 38% restante pues dependerá de otras cosas que no son exclusivamente transaccionales. Muy bien. El vínculo no es nada distinto que ver de forma integrada lo que estos dos conceptos que hemos visto previamente. La parte muy formal, la parte que denominamos transaccional, la parte afectiva, el compromiso, la conexión afectiva. Y este resultado pues nos permite saber qué tan fuerte es el vínculo que conecta al colaborador con su organización. Y acá la conclusión es si se quiere, obvia. Esa conexión es más fuerte en promedio en el resto de ciudades del país que la que vemos acá en Bogotá. ¿Por qué pasa eso? Por la movilidad laboral que es posible gracias a la mayor cantidad de oportunidades de trabajo que hay en la ciudad. Sigamos al ambiente laboral. Y cuando hablamos de el ambiente laboral, acá estamos hablando de todo aquello que concurre en la vida, en la experiencia del colaborador. Algunos de estos aspectos tienen un carácter tangible, otros intangible. Acá está absolutamente todo lo que puede ofrecerle la organización al colaborador para que pueda desarrollar su trabajo. ¿Por qué esto del ambiente laboral, que parece tan sencillo, termina siendo tan complejo? Pues porque cada persona es un observador diferente, ¿sí? Y entonces el reto organizacional es poder adaptarse a tantas formas de ser evaluada como personas hay en la organización. Cuando uno mira el ambiente laboral, eh, y lo compara con el resto del país, pues, permítame, vuelvo acá atrás porque esto vale la pena que ustedes lo vean. ¿Cómo era el resultado de un año atrás? ¿Cómo es ahora? ¿Sí? Y entonces, acá uno ve que estas tres primeras dimensiones, credibilidad, respeto, ecuanimidad, recuerden que ecuanimidad toca a la justicia, están mejor resueltas, lucen mejor. Y alguien podría decir, pero me llama la atención qué podría haber pasado en el último año como para que este cambio se haya dado de forma como tan marcada en una evaluación en la que concurren tantas organizaciones. Yo creo que acá todos tenemos claro que el último año ha sido para muchas organizaciones muy retador, desafiante, importante. El crecimiento económico ha sido relativamente débil y eso pone una presión importante sobre el quehacer organizacional. ¿Eso a qué conduce? A que se produzca un sesgo en estos ejercicios en favor de quienes lo están haciendo mejor. En otro momento, eh, hay una participación más plural, más amplia, ¿cierto? Gracias a Dios es posible. Ya en un año más retador, pues ya en ese momento las organizaciones que pueden avanzar en este tipo de evaluaciones, pues ya tienden a ser organizaciones que lo están haciendo muy bien y lo hacen muy bien desde estos factores
que contribuyen muy positivamente a la construcción de confianza en las organizaciones. Cuando uno contrasta este resultado con el resto del país, uno encuentra que en el resto del país la opinión más generalizada es un ambiente laboral muy satisfactorio. Bogotá, no les quepa ninguna duda, es el sitio más retador de Colombia para la gestión del ambiente laboral. Acá tenemos el colaborador más crítico, el colaborador más móvil, el colaborador mejor informado, el colaborador con más oportunidades, el colaborador que en términos relativos tiene más probabilidad, posibilidad de moverse incluso al exterior. Es decir, acá hay un colaborador que reta más a las organizaciones. Cuando uno entra a la mirada sectorial, encuentra una opinión sobre el ambiente laboral en todos los sectores que ustedes ven en la pantalla en este momento, una opinión sobre el ambiente laboral muy satisfactoria. Financiero, industria de químicos y derivados, tecnologías de la información y de las comunicaciones, mejor que en el ejercicio anterior. Ya en esta página, una opinión satisfactoria sobre el ambiente laboral. Mejora la opinión de quienes trabajan en ventas al por mayor. Mejora la opinión de quienes trabajan en el sector bancario. Y en esta página, otras organizaciones con una opinión sobre el ambiente, otros sectores económicos, perdón, con una opinión sobre el ambiente laboral satisfactoria, eh, construcción, el sector logístico, almacenamiento y transporte mejorando, y subcontratistas de procesos organizacionales desmejorando, llegando al punto de, pues, con un retroceso que se nota con respecto al ejercicio anterior, y acá ya llegando al punto en el que el ambiente laboral en ese sector en su conjunto, pues demanda atención. Un sector muy complejo, pero eso no es óbice para que incluso organizaciones de ese sector pues puedan ser reconocidas como excelentes lugares de trabajo. De hecho, lo digo pues porque el año pasado eso fue efectivamente así. Y en servicios gubernamentales, cerrando la fila, desafortunadamente, con el ambiente laboral que nos comunican, que recogemos en las organizaciones que hemos evaluado, en un nivel que demanda atención, oportunidades de mejoramiento visibles. Cuando uno mira esto por la propiedad, encuentra varias categorías: mixta, empresas industriales y comerciales del Estado, públicas regidas por el derecho privado, las privadas, con una opinión sobre el ambiente laboral muy satisfactoria, incluso mejorando con respecto al ejercicio anterior estas dos últimas categorías. La corporativa en un nivel satisfactorio, y el sector público con una oportunidad de mejoramiento visibles. Si miramos el tipo de contrato, se diferencia acá la opinión que manifiestan quienes han sido vinculados a organizaciones del sector público a través de contratos de libre nombramiento y remoción. La opinión que ellos manifiestan sobre el ambiente laboral es visiblemente diferenciada de las demás. En lo que hace al ambiente laboral, se ve que las organizaciones más pequeñas resuelven mejor asuntos referidos a el ambiente laboral. Se nota, se alcanza a percibir que ahí hay, si se quiere, unas condiciones más favorables. La opinión de las minorías es muy importante, y estamos encontrando que
cuando las personas que se sienten parte de una minoría étnica, hay un consenso muy débil sobre si ven a su organización, en su organización que hay un trato con equidad independientemente de la identidad étnica. Ahí hay personas que se consideran una minoría étnica que no responden positivamente. Y la diferencia es apreciable con respecto a la opinión de las mayorías. Incluso cuando uno indaga si hay un trato equitativo, independientemente de la orientación sexual, identidad de género, pues acá se está encontrando con que quienes se consideran pertenecientes a la comunidad LGBT+, manifiestan una opinión que habría que calificar en un nivel bajo. Hay una diferencia importante con respecto al resto de la organización. Se le pregunta a la persona, cuando se indaga, cuáles son esos aspectos que son más relevantes para formar la confianza en las organizaciones. ¿Qué es lo que más influye? Y acá ustedes van a ver a la izquierda los aspectos que más influyen en Bogotá y van a ver a la derecha los que más influyen en el resto del país. Y fíjense que arranca con una coincidencia. ¿Qué es lo que más influye? Cuando yo veo a mi jefe que hace lo que dice. Eso influye mucho. Esa coherencia. También cuando yo veo que incentivan las sugerencias e ideas de las personas. Y fíjense que vuelve a ser lo mismo en el resto del país. Es decir, estos dos aspectos son muy potentes a la hora de construir confianza en un equipo de trabajo. Si ustedes le fuesen a decir a sus líderes, darles unos buenos tips de qué habría que hacer para favorecer la construcción de confianza, acá hay dos elementos que tienden a ser ganadores en cualquier contexto. El tercero sí es diferenciado. En Bogotá hay una gran sensibilidad por los temas que toquen a la justicia. Bogotá es el adalid de esos temas en el país. Por el contrario, en el resto del país, lo que más influye en la opinión de las personas es ver cómo se resuelven esos temas relacionados con el trato justo para las personas en función de su edad, particularmente las de mayor edad. Ya estamos cerca de ir cerrando, todavía nos faltan algunas pocas diapositivas acá para terminar, y el tema que miramos enseguida es, ¿qué vemos en relación con el liderazgo? El análisis muestra, reitera, reafirma que la influencia del líder en la experiencia de la mente laboral es determinante, es concluyente. Y por eso, pues muchas organizaciones, cuando buscan un mejor ambiente laboral, cuando buscan una mejor productividad, pues ya están en el plano de tenemos que invertir en el desarrollo de competencias de los líderes, de quedarnos con pasividad. No es una buena idea desde el punto de vista organizacional. Y acá se ve la razón. La opinión sobre el ambiente laboral acá en Bogotá parece estar explicada en un 86% por la opinión que la persona tiene sobre el líder. Yo sé que muchos acá tienen responsabilidad en el área de gestión de personas y probablemente a ustedes se les mira con una responsabilidad muy alta cuando se quiere hacer de sus organizaciones un gran lugar para trabajar, pero en la práctica lo que es más determinante es la experiencia que el colaborador tiene con su líder y eso se confirma acá de manera concluyente. ¿Qué nos dicen acá en relación con el líder? ¿Cierto?
pues vemos cambios importantes con respecto a un año atrás. La razón ya la comenté previamente, ¿sí? Acá, cuando la economía aprieta en estos ejercicios, inmediatamente uno ve cómo se decanta hacia compañías que tienen logros sensiblemente mejores que los de la media del mercado en relación, en este caso, con el liderazgo. Los dos aspectos más retadores acá, competencia, en Bogotá me refiero. Competencia, ¿eso a qué hace referencia? Si yo veo a mi líder capaz organizando el trabajo, organizando los equipos de trabajo y en visión la claridad que se tiene de hacia dónde habría que conducir los esfuerzos del grupo. Cuando uno contrasta el resultado de Bogotá con el del resto, sí, esos dos amarillos se notan, pero en esencia el resultado es similar. ¿Sí? Un índice de liderazgo muy satisfactorio, tanto en Bogotá como en el resto del país. Sectores que tienen un resultado muy atractivo en lo que hace al liderazgo. El primero de ellos, pues hay que mencionarlo acá con nombre y apellido, el sector de tecnología. Ese sector es el sector que está experimentando mayores retos en términos de competitividad. Hay una cantidad importante de empresas instaladas acá en Bogotá en ese sector. Y el, hay, hay una demanda por unos servicios profesionales que no es tan fácil conseguir, porque este sector tiene tiene un dinamismo extraordinario en el conocimiento, en el desarrollo de nuevas tecnologías. Entonces, con mucha frecuencia se experimentan necesidades de vincular, traer personas que no son tan abundantes en el mercado. Y este sector, con lo que mejor compite, es con liderazgo. ¿Sí? Eh, si en este sector no se tienen unas capacidades de liderazgo destacadas, este sector tiene unas dificultades descomunales para poder ejecutar su plan de negocios. Entonces, no se sorprendan cuando lo ven ahí al tope de la lista. Tecnologías de la información y las comunicaciones, también mejorando con respecto al ejercicio anterior. Ventas al por mayor, mejorando. Bogotá tiene el mejor resultado en índice de liderazgo en ventas al por mayor en ciudades del país. Otros sectores mejorando, servicios profesionales de apoyo empresarial, la industria de químicos y derivados, industria de productos alimenticios, resultado mejor. Acá ya comienzan resultados de liderazgo en un nivel satisfactorio. Almacenamiento y transporte mejoró con respecto al ejercicio anterior. Servicios gubernamentales está muy visiblemente diferenciado en lo que tiene que ver con liderazgo. Lo cual, pues, se reafirma acá. El, el tipo de contrato, también quienes están vinculados a través de esta modalidad tan singular del sector público, libre nombramiento y remoción, manifiestan que observan un estilo de liderazgo que les resulta a ellos más atractivo. Y si lo miramos por tamaño de la organización, organizaciones hasta 200 colaboradores también tienen una opinión sensiblemente mejor en lo que hace a liderazgo. Recomendar la organización como gran lugar para trabajar es algo pues muy importante cuando el posicionamiento de la organización en el medio pues tiene en el colaborador a un actor proactivo. Este índice derivado
pues lo desarrolló una consultora, la consultora Bain, el NPS, promotores, detractores del ambiente laboral. Y el resultado de Bogotá es satisfactorio. El del resto de ciudades en el país luce mejor. Eh, el 2,9% de las personas dice, yo no recomiendo a mi empleador. Ciertamente, seguramente para quienes estamos en esta reunión es una afirmación que cuesta digerir, ¿cierto? Que alguien se pronuncie de esa manera sobre su empleador. Sectores donde esa recomendación es más frecuente, las instituciones educativas perdieron acá una, una, un mejor resultado. Antes las veíamos con una propensión a la recomendación de su empleador en un nivel muy satisfactorio, ahora está en un nivel satisfactorio. El último en la lista, servicios gubernamentales. El, muy bien, ya para ir cerrando, esto tómenlo como una guía, cuando uno mira el todo, de qué tiende a funcionar cuando se pretende mejorar el ambiente laboral. En organizaciones que tienen oportunidades de mejoramiento muy grandes en relación con el ambiente laboral, es muy positivo cuando se reconoce a las personas que están tratando de hacerlo mejor, independientemente del resultado, ¿sí? Pero cuando la organización respalda a quienes están haciendo estos esfuerzos, eso tiene un impacto muy positivo en el ambiente laboral. Procurar que todos se sientan parte del mismo barco. Y acompañar a las personas para que se adapten bien a los cambios que van teniendo lugar en la organización. Eso es muy importante en organizaciones que tienen más retos, los retos más significativos en relación con el ambiente laboral. Ya cuando uno se mueve a niveles intermedios de percepción del ambiente laboral o incluso superiores, el poder resolver este asunto de los ascensos de forma clara, transparente, que para las personas no quede duda de cuál fue la motivación de la empresa, es decididamente muy positivo. El reconocimiento es un arma súper efectiva y cuando el reconocimiento no se queda limitado a esas personas de mayor nivel de responsabilidad, sino que llega de forma generalizada a a los grupos más numerosos de la empresa, pues eso tiene un efecto muy importante. Rematemos acá haciendo referencia a organizaciones que operan acá en Bogotá y que sus colaboradores nos dicen qué magnífico lugar para trabajar es este. Acá tenemos una primera lista. Hay muy diversos quehaceres organizacionales. De hecho, pues algunos ustedes la reconocen, algunos pues no. No podríamos entrar acá a explicar qué hace cada una de ellas. Algo pues muy positivo es ver que ya el buscar ser un gran lugar para trabajar no ha quedado limitado a ciertas actividades económicas con empresas multinacionales o cosas por el estilo. No, esto ya realmente es un propósito que se ha instalado muy bien dentro del quehacer organizacional en el país y habría que decir, sobre todo acá en Bogotá. Esta es la tercera página. El ordenamiento acá es alfabético, no sugiere ningún tipo de
valoración del ambiente laboral. Y ya cuando pasamos a organizaciones de más de 500 colaboradores, estas organizaciones por su tamaño, pues sí son decididamente más visibles. Probablemente acá la que reta el cierto OI de pronto ya es más para un sector especializado. Una cuñita acá. OI es Owens, Illinois, una compañía que trabaja en industria, particularmente en todo lo que tiene que ver con productos de vidrio. Ese es el tema central. 9:30, estamos terminando. Entonces, por supuesto, ya el tiempo pues terminó, pero si alguien quiere hacer una pregunta, hacer alguna reflexión, pues con todo gusto estamos acá a la hora. Hola Jaime, muchas gracias. Pues a medida que ha avanzado la sesión, las personas han estado preguntando. Bueno, nos acaba de llegar una pregunta. Nos dice Franz Joseph Arango Toro, y los empleadores fuera de Bogotá. Entiendo, esta pregunta hace referencia a los últimos slides referidos a estas organizaciones. No entendí esa última parte, últimos slides, no entendí eso que No, dice. que nos pregunta Franz sobre y los empleadores fuera de Bogotá, o sea, cómo están, digamos que listados. eh, Ok, ya entendí, ya entendí. No, este informe, como está centrado en Bogotá, solamente presenta la lista de empleadores destacados en Bogotá. Quien tenga interés en empleadores en el país, pues lo remitimos a el link donde encuentran la lista de los mejores empleadores a nivel nacional, hasta, eh, si mal no recuerdo, hasta eh, 200 colaboradores o 300 colaboradores, 300.500, más de 1.500. Ahí hay una lista de 65 organizaciones, si mal no recuerdo, pues que permiten ver ya a nivel país quiénes lo están haciendo muy bien. Pues con toda seguridad va a encontrar estas mismas que está encontrando en Bogotá y muchas otras que están ya operando en el país. Perfecto, Jaime. Nos escribe también John Escobar. Pues gracias por el espacio, tanto a ti, Jaime, como a Great Place to Work en general. Comenta que es muy importante este informe y ya que se relaciona mucho con los resultados de diagnósticos relacionados con el nivel de estrés y factores de desarrollo organizacional, que pues se recibe muy bien esta información. Les comento también a todas las personas que nos han preguntado durante la sesión que efectivamente vamos a compartir la próxima semana las memorias de este informe, que incluyen la versión en PDF de lo presentado hoy, junto con la misma grabación de esta sesión. Y complementando la pregunta que estabas respondiendo hace un rato, recordarles que Great Place to Work publica sus rankings de forma anual. Estos los encuentran en nuestro sitio web greatplacetowork.com.co en la sección de listas. Ahí pueden consultar las que publicamos actualmente, tanto a nivel global, regional y lo que nos corresponde a nivel país. Y pues de más comentarles que en nuestro sitio web encuentran información más detallada sobre nuestros rankings y sobre contenido que publicamos regularmente. También encuentran nuestros informes. Tenemos una sección de recursos en donde están todos los informes que hemos efectuado, eh, tanto los de años anteriores como los de este año, y ahí los pueden consultar, descargar y estar pendiente de nuestras publicaciones. Listo. Muchas gracias, Jaime, por tu apoyo. A todos los asistentes por su participación. Muchísimas gracias. Buen día para todos y buen fin de semana. Gracias a todos por conectarse.